Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy vamos a conversar sobre la reciente aprobación del reglamento de las zonas económicas especiales, cuyo objetivo principal es atraer la inversión privada y fomentar la competitividad industrial en nuestro país. Y tenemos como invitados a dos empresarios, Aldo Fuster, ex presidente de Sofratagna, actual gerente de Evergreen Agro, y Roberto Percivale, director de Evergreen Agro también y promotor de inversiones. Buenas tardes a ambos y empezamos con nuestra entrevista. Sus saludos. Hola, hola, ¿qué tal, ¿Qué tal? Norma? Bueno, empezamos a ver con Aldo. Aldo, coméntanos, ¿qué expectativas tienes de estas zonas económicas especiales ahora que ya han sido reglamentadas? Tú has sido presidente de Sofratagna, el modelo público, digamos, ¿no? De esto. Sí, eso creo que hay que partir diferenciando, ¿no? Lo que hasta ahora existía eran zonas económicas de desarrollo, que como bien dices, son un modelo público, donde el operador de la zona franca es una institución del Estado, ¿no? Eso es lo que ha existido hasta ahora. Lo que la norma ha aprobado son zonas económicas especiales que son administradas por un operador privado, ¿no? Parten de esa premisa y tienen algunos beneficios que no son los mismos que tienen las zonas económicas de desarrollo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nosotros en Sofratagna, con la operación que tenemos con Roberto, no pagamos impuesto a la renta. En las zonas económicas especiales que se han aprobado, no van a pagar impuesto a la renta los primeros 5 años, pero después comienzan a gravar con impuestos, me parece que hasta el 15%, ¿no? O sea, en el mediano plazo vas a terminar pagando impuestos. En el caso nuestro, no se paga mientras esté vigente la norma, ¿no? Entonces, van a ser cosas distintas. He visto que la norma también en algún capítulo habla de que las zonas económicas de desarrollo, o sea, estas zonas económicas públicas, se pueden transformar a zonas económicas especiales, o sea, privadas. Pero en la práctica yo veo eso muy complicado, no creo que ninguna acepte moverse. Hay personal fijo en todas estas y es complicado que ellos renuncien a lo que tienen para pasar a ser privados, ¿no? Entonces veo que mi visión es que lo que tenemos hoy se va a mantener, lo que es estatal, digamos, se va a mantener así y claro, se viene una gran oportunidad para esas zonas económicas. Ya quisiéramos nosotros, y Roberto es testigo de eso, que no avanzamos a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Porque el sector público pues no funciona como deberíamos. Sería genial que podamos reconvertirnos a privados, pero pues, como te digo, soy escéptico, me parece que en el corto y mediano plazo no se va a dar, ¿no? Sí, la otra diferencia es que en las zonas económicas especiales hay un promotor privado, ¿no? Y el terreno no está dado, no es un terreno del Estado, es un terreno que probablemente tenga alguien que quiera aprovecharlo y buscar algún socio inmobiliario industrial. Yo lo veo como, o un socio internacional, porque tampoco, digamos, hay, por lo que yo he visto en la norma, diferencias con empresas con accionistas nacionales o internacionales, ¿no? Entonces puede venir un grupo chino, por ejemplo, asiático, que esté más cerca de Chancay, ¿no? Y, por ejemplo, aprovechar algún terreno de algún privado, ¿no? Ese es un poco, yo lo veo como proyectos inmobiliarios, pero digamos orientados a hacer actividades que son las que, según la norma, son las que se pueden hacer, ¿no? Obviamente van a ir almacenes, pero no puede ser algo solo para almacenes, para tener los beneficios tributarios. Tiene que haber algo de industria o tiene que haber algo de transformación, por lo que he podido leer, ¿no? Sí, y bueno, la expectativa es grande en cuanto sería un proyecto que dispararía en la parte industrial del Perú, ¿no? Ya no seríamos solamente un país eh, exportador digamos, minerales, ¿no? De lo que exportamos hasta ahora, sino de transformación, como tú mencionas. Pero según he leído, tiene muchas exigencias muy altas, muy fuertes. Primero, en capitales, ¿no? Está, creo que dirigido a empresas transnacionales gigantescas.
Uno, y por otro lado también hay una exigencia de espacios que no pueden tener, que no puede desarrollarse esto en áreas menores de 90 hectáreas. O sea, estamos hablando de realmente proyectos gigantescos, ¿no? Eso Sí, debe ser, me imagino, para desarrollar la zona económica, pues no creo que 90 hectáreas sea para un proyecto específico, ¿no? O sea, me imagino que el Estado lo que pretende es formar una zona económica que realmente tenga capacidad para recibir grandes inversiones, eso está clarísimo, ¿no? Porque no vas a reducirte los impuestos si no son pues inversiones de envergadura, eso es lo que deben ellos estar buscando. Y claro, tampoco la tienen que hacer tan fácil, porque si no, se van a replicar por todos lados y tampoco creo que sea la idea del MEF comenzar a perder recaudación, ¿no? Eso debería estar focalizado como en Chancay, creo que Ancón también va a funcionar así, y unos puntos muy específicos. A veces se politiza esto y los congresistas de cada región quieren hacer una zona económica, pero al final, como dice Roberto, hay una inversión de un privado que tiene que poner la plata, no es tan sencillo, ¿no? Y para que alguien invierta, tiene que estar seguro del retorno. Entonces el tema es algo complejo, creo. Sí. En nuestro país tenemos polos que requieren, que exigen desarrollo y el sur es uno de ellos. ¿Ustedes creen que en la zona en que ustedes están, Tacna, están desarrollando y están moviendo bastante la agroexportación, es posible, es viable que exista una de estas zonas económicas especiales privadas? Claro, ya nos has comentado, Aldo, que esto sería difícil de repente de integrarlo con lo que ha sido la zona económica, sector público, ¿no? Lo que es Sofratagna ahora. Pero una zona económica especial privada para el sur, en alguna parte del sur, no sé, Tacna, Puno, ¿sería posible? No sé, Roberto, ¿tú cómo la ves? Puede sí. ser, ¿no? Pero Am, o sea, todo es posible porque la norma lo permite, pero desde el punto de vista de factibilidad, mm, yo creo que primero, digamos, el problema también que tiene el Estado, que no es un buen gestor y no es un buen promotor. También menciona la norma que estas, como la zona franca de Tacna y las otras, que son del Estado, pueden en algún momento llegar a ser gestionadas por un privado. Entonces yo creo que eso es un punto a favor, no sé cómo, qué le exigirán o qué le pedirán a los promotores, pero ahí está el terreno, ahí está, digamos, como el ancla o la primera etapa, pero siempre impulsado digamos, el sector privado, que siempre va a gestionar mucho mejor que por más incentivos que dé el Estado no es un buen gestor, ¿no? Esa es un poquito la conclusión. Sí. Ahora, y ahora que estamos viendo este tema de las zonas económicas especiales privadas, ¿cuál creen que sería el futuro de estas zonas, zonas francas, zonas económicas públicas que tenemos y que, como ustedes mismos comentan, eh, son lentas, son difíciles y no sé, ¿cuál será su futuro? yo creo que deberían obligarlas a transformarse en privadas, no darles la posibilidad como creo que es lo que dice la norma ahora, ¿no? Porque de esa manera se verían obligados, o sea, darle un periodo de transición, tienen 5 años para reconvertirse, una cosa así, porque si no, no va a funcionar. Y sin eso nunca van a ser competitivas, ¿no? Cumplen, como te decía antes, los funcionarios cumplen con lo mínimo indispensable, casi todos tienen puestos fijos, ¿no? Como funciona el sector público, ¿no? Entonces, Claro. hacen lo básico y con eso hacen que funcione, pero no van a hacer más de eso. Eh, Deberían ser privadas todas, creo yo, ¿no? Y hay un regulador que en el MINCETUR las va monitoreando, ¿no? Claro, Pero, como te digo, tendría que haber una propuesta en el Congreso, ¿no? Cambiar la ley y convertirlas en privadas para hacerlas realmente competitivas, ¿no? Porque tienen años que están ahí subsistiendo, sobreviviendo, pero realmente no están funcionando como debería ser. yo Sí, recuerdo que cuando sí, salió dale.
la norma o el borrador de la norma, por lo menos acá en Tacna, todos los usuarios, las empresas instaladas saltaron y dijeron, no se tiene que cambiar, que se quede así como está. O sea, también hay un status quo que no quieren mover, ¿no? Porque creo que hay un temor de que el privado te cobre más, te sea más caro. Así lo ven, creo, los que están ahora, ¿no? Ya, Roberto. yo complementaría que no necesariamente se tengan que transformar como privadas, pero por lo menos, o yo creo que el punto importante es que sean gestionadas por un privado. Habría que ver qué le piden a ese privado, experiencia, probablemente sean empresas de afuera, porque no hay experiencia en esto acá, ¿no? Entonces puede una empresa colombiana, una empresa china, una empresa asiática o también de Europa o mismo Estados Unidos o algún otro país como Brasil y instalarse y los españoles, por ejemplo, sé que han estado dando vueltas, entonces ellos podrían trabajar en estas zonas y llenarlas primero antes de pensar en otra zona económica especial en Tacna, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede pasar que haya un amigo de Aldo en Tacna que tenga terreno, que diga, oye, la voy a volver y voy a competir con el Estado, ¿no? O sea, el que tiene la tierra creo que tiene la oportunidad, pero Ujú. tendría que buscar un socio que ponga la plata, que es lo que y que tenga el expertise, ¿no? Entonces, sí, pueden haber competidores vecinos, pero para eso se requiere, digamos, alguien que tenga el terreno, que lo quiera aportar, que lo tenga sin uso o el uso alternativo no está ahí, entonces el costo de oportunidad puede ser interesante y unirse con empresas. Una de las cosas que está cambiando mucho, que yo quiero que Aldo comente, es algunos actores que han debido entrar desde el día uno, ¿no? En Sofratagna, por ejemplo, el ingreso de ULOC, no sé si podrías comentar quiénes son y por qué ese tipo de operador o empresa que tiene, digamos, una operación compleja logística puede volverse un acelerador para que crezca el clúster, porque acá lo que quieres es clusterizar. Tú quieres que vengan pues todo un grupo de empresas agroexportadoras o agroindustriales que congelan, enlatan, deshidratan, procesan, por ejemplo, la agroindustria, ¿no? Hacen jugos, hacen algo con los desperdicios, qué sé yo. Eso. Entonces arma un clúster. Entonces pueden haber competencia y la competencia hace que los costos bajen y estos jugadores que entran al comienzo, que les va a comentar Aldo, pueden ser jugadores clave para que la cosa se detone más rápidamente, ¿no? Pero es un poco, creo, la filosofía de lo que hicieron en un momento al lado de Chancay o lo que quieren hacer en Ancón, ¿no? O sea, no solo es hacer la zona franca, sino necesitas tú alguien que opere toda la logística de exportación, ¿no? Y por ejemplo, todas las zonas públicas creo que adolecen de eso, ¿no? Dejan al inversionista que busque la forma de exportar y esto genera sobrecostos. El caso de Duloc es un caso interesante porque ellos están invirtiendo en Sofratán, ¿no? Para poder dar servicio logístico desde Perú utilizando el puerto de Arica, pero no solo pensando en Tacna, ¿no? Ellos están pensando en la Macrosur, entiendo que están trabajando también sus operaciones en Bolivia y quieren ser una alternativa usando el sistema de Sofratana para salir por Arica, ¿no? Porque en el caso de ULOC, ULOC o los accionistas de ULOC también son accionistas del puerto de Arica, entonces yo creo que por ahí está pensado esto, ¿no? Y para nosotros como agroexportadores, por ejemplo, la ventaja de tener contenedores reefer dentro de Sofratana y no tener que traerlos de un puerto lejano, pues llámese Paracas o Matarán, y traerlo hasta Sofratana, regresarlo. Esas ventajas de tener contenedores secos o refrigerados a disposición de los exportadores es una gran oportunidad, fuera de toda la parte logística, camiones para mover los contenedores, la llegada rápida al puerto para poder salir. Nosotros ahora tenemos mucha expectativa de la llegada de esta empresa, de ULO, porque creo que va a facilitar las operaciones y sobre todo va
bajar los costos de la operación, que al estar nosotros medios aislados del mundo y teniendo una gestión pública, ¿no? Entonces asumimos sobrecostos que en otros lados no van a tener. Y probablemente estas zonas económicas especiales privadas van a ser muy eficientes en eso, ¿no? Van a buscar los operadores, las navieras, cosa que deberían hacer las zonas francas actuales que no lo hacen, ¿no? Dime, ¿ULOG qué significa? ¿Es una empresa o un conjunto de empresas? No, es una subsidiaria de Transtotal, que es un operador logístico, y son subsidiarias, ¿cómo se llama, Roberto, la empresa de Chile? Se llaman, es del grupo Von Appen. Eran los socios alemanes chilenos que eran socios de Hapag-Lloyd por muchos años. Se llama Ultramar, el grupo Claro, Ultramar. es un grupo muy, muy grande. Ultramar. Es un grupo muy grande que tiene inversiones en Perú con esta empresa Transtotal y con ULOC, y en este caso a ULOC, que es otra subsidiaria de ellos, dentro de sus operaciones, está entrando a operar dentro de Sofratana todos estos servicios, ¿no? Ujú. Ponte el año pasado, hubo una reunión donde vinieron todos los puertos de América, inclusive estaba el puerto de Miami. No, creo que tú fuiste, Norma, y hubo toda Sí, una sí, sí, exposición de los puertos. Yo así fui es. más de una vez ahí en el hotel aquí en San Isidro. Hicieron un evento donde vinieron de todas partes. Había unos videos en 3D de todos los puertos, habían colombianos, panameños, chilenos. em, y ahí notamos un poco esta inquietud, este interés de lo que está pasando con Chancay, de alguna manera, y de alguna manera, de qué manera Brasil, digamos, se va a conectar, ¿no? Al Pacífico para salir a China y viceversa, ¿no? Y como lo hemos comentado en otras oportunidades, esto es toda una cadena, ¿no? Entonces, ya hay, como dice Aldo, esta movida de ULOC va de la mano con ser propietarios del puerto acá, pero va de la mano con el puerto de Arica negociado, que pase Costco y que pase MSC para que vayan directamente a Asia, de regreso del Callao, por ejemplo, para competir con Chancay, ¿no? O complementar a Chancay, porque es muy difícil, pues como dice Aldo, llevar pues la fruta o el producto, lo que sea, hasta Chancay, ¿no? Entonces, y Bolivia también como está mejorando un poquito la situación política, económica, se están poniendo las pilas, van a haber temas de minería en este centro de ULOC, hay tema, como dice Aldo, se enchufan los contenedores, 10, y nosotros los pedimos nomás ahí al costado, nos lo ponen, ¿no? La otra cosa que está pasando que las navieras se están integrando aguas abajo, están poniendo packings, ya pusieron packings en Medlock, que Grupo MSC ha puesto un packing en Piura, en Lambayeque, creo, ¿sí? En Lambayeque han puesto la gente Maersk, que es, entre ellos dos son dos grandes navieras, ¿no? Entonces, tienes a las navieras que ya están cambiando sus rutas, yendo hacia Asia, preparándose, y tienes por otro lado esa competencia, tienes de otra, que es una competencia sana, ¿no? Para nosotros, que ellos van tratando de capturar al cliente para el contenedor desde el packing, ¿no? Y hay casos que yo he escuchado, por ejemplo, que no sé si Merck o MSC montó una planta de congelado integral, completa, para procesar el salmón en Chile, ¿no? Entonces la empresa, el productor de salmón, no tiene que invertir en frío, contenedores, que es todo un know-how que, digamos, ellos se pueden concentrar su parte biológica, si quieres tú, de crecimiento. Igual el agrónomo, el agroexportador, se dedica a eso y no se dedica al frío y al transporte con frío, ¿no? Que es el valor agregado que ellos traen, ¿no? Con todas estas tecnologías nuevas que van saliendo de atmósfera controlada, de mejora de la calidad de la fruta, de desverdizado, de tratamientos, digamos, en el camino en base a los protocolos que ha generado SENASA con su contraparte en China, en Estados Unidos para los cítricos, ahora recientemente para la granada, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo veo, Roberto, Aldo, que por el sector privado, tanto en la logística como en la producción, por ejemplo, los gremios, los agroexportadores, la agroindustria, está muy dinámico. Los puertos, como tú decías, están entrando en una competencia sana
cada vez convocan a más navieras, las navieras grandes llegan con sus grandes buques, movilizan toda esa carga. Eso es por el lado del sector privado. Por el lado del sector público, quisiera saber que ustedes me opinen, ya algo hemos adelantado con lo que está sucediendo, por ejemplo, con las zonas económicas, zonas francas públicas, ¿no? Que hay una lentitud, que no hay una, digamos, que no se engranan con este esfuerzo del sector privado. ¿Qué pasa con el sector público? Anda muy lento, no comprende, no se hermana con el sector privado para avanzar. ¿Qué podría hacerse ahí para cambiar? Yo creo que, mira, por ejemplo, es una casuística solo de Sofratana, ¿no? Pero llevamos años tratando de lograr inversión extranjera dentro del recinto de la zona franca, ¿no? Desgraciadamente, como TAN está a 50 kilómetros de la frontera, hay una norma constitucional que impide la inversión extranjera y Sofratán está dentro de esos 50 kilómetros. Pero ¿cómo puede ser que un tema tan importante, tan trascendental, pensar en una zona franca sin inversión extranjera debe ser la única en el mundo? No creo que exista otra así, Un ¿no? despropósito. Un despropósito, así es. ¿Cómo es posible que el sector público no ha sido capaz de sacar una norma que está más o menos claro cuál es el camino y liberar de esa restricción a la zona franca, ¿no? Ahí nomás puedes hacerte una idea de lo complejo, lo lento, lo burocrático que es el sector público. Yo creo que si Sofratana tuviera un operador privado, en los 2 o 3 primeros años ya se hubiera liberado, ¿no? Han pasado de Cierto. la última norma, creo que es del 2010, 16 años y todavía no se logra solucionar ese problema. Eso te lo pongo como ejemplo, ¿no? Habrán otras problemáticas operativas que hay que modificar normas y al final no se mueven y no hacen competitivas estas zonas francas, ¿no? Sí, un poco complementando, yo pienso también ahí que hemos conversado bastante con Aldo al respecto, un poco mirando lo que hemos hecho en la zona franca nosotros y unos cuantos, como Loco, también la planta de congelado que está ahí, y hay una planta de ladrillo, hay una de cal, qué sé yo, hay algunas que tienen movimiento. Eh, hay varios problemas, varias barreras, ¿no? Pero la primera es que el gestor tiene que ser privado. La segunda tiene que ver cómo armar, cómo tiene que estar armado el muñeco para que sean bancables las operaciones. Y lo hemos vivido con algo. Porque si un banco, o sea, toda la industria requiere de financiamiento, ¿no? Para capital de trabajo, pero también CAPEX, para inversiones. Entonces, si tú no puedes dar en garantía el terreno con la máquina, ¿qué garantía es la máquina que te la saquen del terreno para el banco? Nada. Entonces, ahí faltan que existen mecanismos pero que el Estado es muy lento. Entonces, el Estado lo único que tiene que poner las reglas de juego para que funcione el sector privado de manera eficiente, desde el levantamiento de capital para, digamos, infraestructura, etcétera, y puede ser un impulsor dando las tierras que le sobran o dándole estos beneficios, eh, pero tampoco tiene que ser que el privado sea dueño, en la medida que el privado tiene que ser dueño de la gestión y tiene que haber las estructuras para que se puedan financiar, digamos, el privado. Y el Estado puede seguir siendo dueño, puede ser como un fondo soberano. Recuerda que ya Perú hablan por ahí el Banco Central, que ya tiene 100.000 millones de dólares, ¿no? El Perú ya no necesita concesionar los ferrocarriles, puede el ferrocarril ser del Perú, pero que lo opere un privado, porque ya recuperaron sus inversiones, los ferrocarrileros o los de las carreteras. Entonces, armar una especie de fondo, digamos, soberano, gestionado por privados, junto con gente del Estado proba, ¿no? Como es el caso, pues, de instituciones como el Banco Central, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a empezar a tener un mejor Estado, ¿no? Y todos los peruanos tenemos que ir hacia eso, independientemente de la posición política que uno tenga, yo voto por este, por otro, por el otro, tenemos que tener una concepción que el Estado tiene que ser un promotor y no un detractor del sector privado, porque ese es el único que puede generar empleo y sacar, digamos, de la pobreza al Perú. Es así de sencillo, ¿no?
y de pasar a ser un país ya no que le dicen clase media, donde ya no recibimos fondos, porque en realidad la curva no está bien distribuida, ¿no? Y tenemos gente en el Perú que viven como en Biafra y en San Isidro que viven pues como en Nueva York, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú no podemos trabajar ni estos países con promedios. Tenemos que, para salir de la pobreza necesitan empleo y todo tipo de empleo. Y el Estado no es el jugador para, digamos, en la parte operativa o en la parte de gestión. Eso tiene que ser el privado. El Estado puede ser un gran promotor con muchas de sus concesiones que tiene inclusive para generar ingresos y que esos ingresos vayan a una olla común para que se hagan inversiones y siga creciendo la bola de nieve que son las concesiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, también pensar en que, ¿por qué no los ministerios, todos los organismos del sector público también funcionen como gerencias, ¿no? O sea, que como Sí, gerencia del sector privado. Eso es lo que falta, porque de lo contrario, como en Cuba, ¿no? Hacemos como que trabajamos y hacemos como que cumplimos, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, eso no ayuda, es como una pata, una mesa que le falta una pata y no se puede avanzar. Bueno, Aldo y Roberto, coméntenos sobre Evergreen y los proyectos que ustedes están desarrollando. Siempre traen novedades. ¿Cómo están las exportaciones? ¿En qué producto están ahora? Roberto, tú eres ahí el hombre. no, no, no. Cuéntales primero las campañas y lo que estamos haciendo y de repente yo puedo contar un poco las alianzas que estamos buscando, ¿no? Básicamente lo que estamos replicando es el modelo de exportación de Granada que tenemos ya hace varios años. Sin embargo, este año ya incluimos la palta en los procesos. El año pasado hicimos una prueba, hoy procesando tanto Granada como palta, cosa nueva porque el año pasado hacíamos un solo producto. Ahora estamos haciendo ambos productos a la vez, que es un paso importante que hemos dado. Y también estamos tratando de trabajar la mayor cantidad de meses. La palta nos va a ayudar a tener un espacio de proceso mucho más largo. Tú sabes que la granada tiene pues 3 meses de campaña y nos quedaban 8 meses sin hacer mucho. Ahora con la palta estamos tratando de avanzar unos 6 meses más. Hay una opción de hacer pitahaya también. Hay una empresa de pitahaya que ha pedido servicio. Y bueno, el desafío que siempre quedará es el tema de la uva, que queremos hacer algo de uva, pero eso lo tenemos un poco más en proyecto, ¿no? Ahí Roberto puede ayudar en los nuevos productos. Sí, nosotros un poco nos estamos reinventando. ¿Qué significa esto? Que somos muy buenos en conectar con el agricultor, en buscarle el mercado. Y somos livianos en cuanto a CAPEX, a capacidad digamos, y ha tomado tiempo, un poco que es primero el huevo o la gallina, nosotros empezamos y ha tomado tiempo a que esto se genere, ¿no? Entonces, todo esto son economías de redes, de network, o sea, cuanto más logística hay, cuanto más jugadores hay, bajan los costos de transacción para todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos han tocado la puerta ya son varias compañías grandes, que son navieras, que tienen operador logístico como el Duloc, que nos han tocado la puerta y han dicho, ¿y por qué no nos asociamos con ustedes en el packing, ¿no? Así como tenemos packing en otra parte, ¿no? Entonces, estamos evaluando eso. También no vemos ningún problema en hacerlo con otros inversionistas que quieran de alguna manera, porque este tema del packing requiere inversiones constantes todos los años. Como acaba de decir Aldo, ahora entró la palta y de un año para otro te quieren traer el triple de la palta y ya nos saturan. Entonces uno tiene que irse programando y decir, ok, se están moviendo 4.000 containers de palta a Chile, ¿no? De los cuales 2.000 pasan por nuestras puertas. ¿Cómo hacemos para captar 500 de esos containers o camiones, ¿no? Entre los meses que dice Aldo, ¿no? Se va a cruzar con la naranja, que sabe que hay 1.000 hectáreas, ¿no? Entonces, ya las naveras están empezando a mirar esto. He tenido varias reuniones, digamos, nos están visitando y creemos que con esa fortaleza logística y como ellos no son especialistas en ir al campo, hablar con el agricultor,
y van a empezar a venir las empresas medianas y grandes. Entonces, se genera, como digo, un network effect donde bajan los costos de transacción y todos salimos ganando, ¿no? Y lo que tenemos que mantener es la calidad, los protocolos, ese tipo de cosas, ¿no? Trabajar bien toda la cadena de valor, ¿no? Perfecto. Bueno, como siempre, ustedes trayendo bastantes noticias de Tacna con la planta empacadora. Ustedes se están moviendo bastante ahí, el trabajo de la agroexportación y las novedades, ¿no? Siempre están al día. Bien, les agradezco por su participación y ya comentaremos próximamente más temas sobre esto y qué otros productos más estarán ustedes desarrollando en Evergreen Agro. Muchas gracias y hasta una próxima Gracias. oportunidad, Roberto y Gracias, Alfonso. Norma. Gracias, Gracias. Norma. Gracias por tu Hasta tiempo. luego. Bien, Hasta hasta luego. Chao. pronto.